Creo que se ve la presentación, ¿verdad? Se ve la presentación. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a vosotros, compañeros de Interculturas, y espero verdaderamente que estéis todos bien, aunque sé que, bueno, pues que situaciones difíciles algunos compañeros o seguro que todos estamos teniendo. Eso, mi primer abrazo para todos vosotros, a todos y cada uno en particular. Hay algunos que os conozco, ¿no? La gente de Vigo, por ejemplo, gente de la sede central, Sonia, Gema, hay algunos otros que os pongo cara, pero no sé si nos hemos visto. Y en ese sentido, bueno, pues mi afecto y mi cariño para todos vosotros, eso es lo primero. En segundo lugar, gracias por la presentación. La verdad es que, bueno, como tengo tres patas, me falta una y siempre me caigo, porque al final hay que cuadrar, ¿no? Y cuando estás en tres sitios a la vez, a veces es difícil pues especializarte, pero es verdad que mi vida profesional me ha llevado a conocimiento de terreno in situ. Acabo de regresar hace 15, 20 días de Benín, de estar 3 semanas allí. He podido estar y acompañar todos los proyectos que llevamos allí, los procesos que estamos trabajando. Aparte, trabajamos en un think tank, trabajo en un think tank que más que, hablaba David la semana pasada, ¿no? Hay que, más que intentar transformar la realidad, lo que queremos es que la realidad nos transforme a nosotros, ¿no? Y es un poco también esa línea. Nosotros, o yo personalmente, trabajo tanto para transformar la realidad como para que intente transformarme a mí, ¿no? Pero sí que intentamos incidir mucho en las políticas públicas españolas, sobre todo, que tienen que ver con desarrollo y lucha contra la pobreza, ¿no? Y bueno, y luego también pues la parte académica universitaria. Así que bueno, un poco variadito de todo y al final nada de nada, ¿no? Pero bueno, en este sentido, un poco como decía Gustavo y como intentábamos, cuando pensábamos en el curso o en la sección de desigualdad del curso Fronteras, pues rápidamente mi primera interpretación se centró en la desigualdad económica, leer Stiglitz, el libro del 1%, y ahí dije, claramente es donde tenemos que incidir porque la problemática económica nos afecta de forma fundamental y esencial, pero claramente tras una primera conversación, una primera reunión entre culturas y un poco pues a raíz de esta pequeña fotografía, pues quizá fue un poco el origen de darle un sentido y sobre todo leyendo la encíclica Laudato Si, pues un poco el sentido, ¿no? Una imagen simbólica en el Ártico, ¿no? El hombre de Vitruvio, ¿no? El centro, el hombre, centro propietario y la placa de hielo deshelándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, claramente nos dábamos cuenta de que la desigualdad tiene un elemento económico, tiene un elemento social, tiene un elemento ecológico. Nada de lo que digan toda la reunión va a ser nuevo para todos vosotros y alguno que habéis estado en alguno de los talleres, pues será un poco repetitivo, pero bueno, así lo refrescamos conjuntamente, ¿no? Pero bueno, básicamente, claramente, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que desde las eras geológicas que ha habido en la actualidad, el precámbrico, el paleozoico, ¿no? Mesozoico y cenozoico, ¿no? Todas las eras geológicas que hemos vivido, parece que los últimos científicos, y esto está acuñado el término antropoceno por un químico neerlandés que ganó el Premio Nobel de la Paz el Premio Nobel de Química en el año 1995. En ese sentido, lo que está diciendo es que la intervención del ser humano, ¿vale?, está dejando una huella tan negativa en el medio ambiente que hemos considerado que estamos creando una nueva era geológica, que es el antropoceno. Y esto ha sucedido en los últimos 200 años, 180 años, desde la era industrial. Estamos hablando de unos términos de magnitud en el tiempo mínimos y unos términos de alteración del medio ambiente en el que vivimos, del espacio en el que nos relacionamos como seres humanos. Estamos viviendo una realidad del impacto que está teniendo nuestra contribución o nuestra no contribución al desarrollo del medio ambiente, una protección y cuidado del medio ambiente, que hasta los científicos le han considerado una era geológica, el antropoceno, perdonad. Y eso está muy vinculado a el modelo de producción y al modelo de consumo. El modelo de producción que tenemos en la actualidad, que está basado en las energías fósiles fundamentalmente, y el modelo de consumo que tenemos en la actualidad y que vivimos a nivel global y a nivel individual también. Y este modelo de aprovechamiento, de uso, de explotación, de apropiación por parte de la casa común, como decíamos al principio en el título, por parte del ser humano, está generando un impacto ambiental. Es la intervención del ser humano sobre el medio ambiente. Y ahí podéis ver en la diapositiva cómo está afectando sobre muchos elementos del medio físico, y ahí los geólogos, los biólogos, bueno, pues los climatólogos, toda una serie de especialidades están trabajando muy seriamente en valorar, medir, cuantificar, estimar cuánto estamos dañando y cuánto estamos alterando
ese medio ambiente en el que nosotros como seres humanos formamos parte y en el que nosotros nos movemos. Y a la vez, ¿vale? Esas consecuencias físicas, una podría ser, por ejemplo, el deshielo del casquete polar, el Ártico, y ahí veis cómo el deshielo del casquete polar, más que preocuparnos en relación al aumento de la temperatura, el aumento del nivel de las aguas, nos preocupa fundamentalmente en a ver si encontramos una ruta nueva para poder, ¿no? Bien la ruta oriental o bien la ruta occidental. Aquí tenéis las diferentes rutas, ¿no? ¿Veis cuando marco, no? En el mapa. ¿Con el puntero o no? ¿Veis cuándo marco en la presentación? Sí, genial. Bueno, pues tenemos las diferentes rutas, oriental, occidental, y estamos viendo como la banquisa, ¿vale?, del año 2019 es muchísimo menor de la del año 1979, donde verdaderamente no había una ruta. Entonces, no estamos haciendo una reflexión profunda de análisis, sí que se está haciendo, pero que básicamente a lo que quería llegar es que el impacto físico que está teniendo el cambio climático en una determinada zona, como puede ser el Ártico, nos interesa o interesa a las grandes potencias, y estamos hablando, toda esta reflexión que voy a hacer es muy en tono macro, ¿vale? Aunque vamos a pasar al caso concreto posteriormente, en términos geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? Donde están las reservas de petróleo y gas, combustibles fósiles, de nuevo, que son aquellos que hemos dicho ya que están alterando ese modelo de producción y que está afectando al clima y que está acabando con una serie de, que está generando una serie de impactos, y luego las bases militares en el espacio del océano Ártico, ¿no? Pero claramente, claramente, mucho más allá, ya son relevantes, ¿eh?, las consecuencias físicas, las consecuencias biológicas y las consecuencias que está teniendo la acción del ser humano sobre la naturaleza. Reflexionábamos, no solo nosotros, sino un poco incorporábamos esta encíclica Laudato Si en el cuidado del caso común, cómo realmente está impactando directamente sobre muchos elementos que son vitales para nuestra realidad como personas, y sobre todo cómo dentro de estos impactos está afectando a aquellas personas que son más vulnerables, aquellos que en la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible consideraban, ¿no?, que no debíamos dejar atrás, ¿no? Eso es no dejar a nadie atrás, era la gran lema, el lema que se está viviendo también ahora en estos días, que no se quede nadie fuera, de atención, de cuidado. Pues en ese sentido, cómo nuestro impacto sobre el medio está afectando a la producción de alimentos, a las ciudades, ¿no?, modelo urbano, que es un modelo moderno y de últimos 50, 60 años de un crecimiento exponencial, a los recursos agua y a los recursos energía, a los movimientos de la población, claramente, ¿no?, a la salud, y ahí lo tenemos encima de la mesa, ahora mismo, noticia de rabiosa actualidad, pero que lo sigue siendo y lo ha sido siendo los últimos 10 años también, ¿no? Desde el año 92, en la cumbre de Río, ya se venía hablando, ¿no?, de forma precisa y de forma clara por los especialistas. A los bosques, a la diversidad y a los guardianes de los bosques, que son los pueblos indígenas, los que viven allí, y a los océanos, ¿no? Entonces nos encontramos claramente cómo, perdón, a lo largo del curso, a lo largo de la sesión, queríamos trabajar un poquito todo esto. Y yo, por no hacer un panorama, y lo tenéis en el curso y lo podéis seguir, y hay muchísima bibliografía e información, me voy a centrar ahora básicamente en este tema, la producción de alimentos, que está vinculada con las migraciones, y un poquito el impacto sobre los bosques y sobre las poblaciones indígenas. En un mundo, como veis ahí, y los que me conocéis, algunos, los de Vigo sobre todo, que lo tienen reciente, pues saben que me gustan mucho los mapas y que intento transmitir, y mi formación de geógrafo también, pues tiene una parte de razón, ¿no? Leía a Juan Luis Arsaga el otro día hablando sobre la realidad de la pandemia actual que estamos viviendo, cómo es importantísimo aprender el pasado y cómo la geografía y el clima han determinado el desarrollo de los pueblos y de las civilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nos encontramos en un planeta, como el planeta Tierra, donde veis los grandes focos de concentración de la población, que está en el oriente extremo, Asia, China, India, en la Europa occidental, que va cayendo, en el este de América, en el este de Brasil, el Golfo de Guinea, básicamente, y luego grandes territorios donde nos encontramos con un volumen de población prácticamente inexistente, prácticamente escasa, en un momento en el que hay casi 7.500 millones de personas que están viviendo en nuestro planeta y que cada vez exige este crecimiento demográfico un consumo mayor de alimentos. Por lo tanto, tenemos un mundo
de 7.500 millones de habitantes, con la concentración de la población en determinadas áreas, un mundo donde hay un incremento importante de la producción agrícola, ¿vale? Estamos elevando los porcentajes de producción, más o menos al 15% anual, aunque hay momentos de caída, pero estamos elevando los 15%. Y según la FAO, ¿no?, el Programa de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, aunque este es el mapa del año 2015, prácticamente podemos fusilarlo y copiarlo para el año 2019, nos encontramos como el estado de la alimentación y seguridad alimentaria en el mundo nos hablaba que en el año 2019 había 820 millones de personas que estaban en situación de hambre y casi 2.000 millones que estaban en situación de necesidad agroalimentaria o de baja nutrición, ¿no? Entonces, son cifras importantes en la producción de alimentos, ¿no? Como vemos, los lugares donde se produce la mayor concentración de mala alimentación, ¿no? Pero a la vez nos encontramos como los niños menores de 11 años, 1 de cada 3 en la zona europea, están con un incremento de sobrepeso y un incremento de la obesidad, ¿vale? Con el aumento de la esperanza de vida, con el incremento de la obesidad, con el incremento de las enfermedades de la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera, nos encontramos una población en zonas envejecidas con unos componentes de salud causados fundamentalmente por un modelo de alimentación determinado, que entramos en procesos de obesidad, ¿vale? En un mundo donde se están produciendo de forma más latente grandes sequías en los últimos años. Nos encontramos en el corredor seco o toda la zona del Sahel, ¿no? Como va incrementándose el desierto. Yo vengo de Benín. Benín está aquí, África Occidental, un pequeño país que es una pequeña lengua que está aquí, en esta frontera con Nigeria, Níger, Burkina Faso y Togo. Acabo de llegar y está el 28-29 de febrero, 1 de marzo allí, último día, y hacía 46 grados en el norte, ¿no? 46 grados de temperatura. Nos encontramos en una situación donde todavía el viento del Harmatán, que es el viento que viene del desierto, nos encontramos en el mes de febrero y todavía estaba por allí. Y además era el fin de la cosecha del algodón, principal producto para el sostenimiento del país, principal producto de producción agrícola del país, el algodón. Pues aquí, en el último momento donde estaba teniendo, había sufrido una importante sequía y la cosecha iba a ser bastante peor y el gobierno se veía obligado a primar la producción de algodón en el país. Pero a la vez nos encontramos con un consumo desorbitado de agua para la producción de alimentos, fundamentalmente producción de un incremento de población que tiene unas necesidades alimentarias mayores, que tiene unas preferencias y unos gustos alimentarios mayores, donde el consumo de carne se ha incrementado de forma importante y alarmante en el mundo y donde para producir un filete de 500 gramos de ternera necesitamos 7.000 litros de agua, mientras que para producir verduras, papas, patatas, fruta, vemos cómo muchos de los productos que consumimos tienen un componente muy grande de consumo de agua, ¿vale? Más allá de lo que es el pasto, el consumo y el tratamiento de esa carne, ¿vale? Pero además, ¿vale? Y seguimos hablando del impacto del medio ambiente sobre la producción de alimentos, porque tiene una consecuencia social directa sobre determinadas personas a las que vamos a llegar dentro de un ratito, ¿vale? Hablamos de alimentos kilométricos. No sé si conocéis esta web de Amigos de la Tierra, donde hace un análisis, aquí veis que es del año 2011, tiene el dato también del año 2019, donde el año pasado, aquí se importaron en 2011 25.000 millones de toneladas, el año pasado fueron 45.000 millones de toneladas, y en vez de generarse 4.200 millones de toneladas de CO2, ¿vale?, la huella de carbono, estábamos hablando de que se generaron 6.500 millones de toneladas de carbono, año 2019. Con lo cual, realmente, para que nosotros podamos tener ahora en el supermercado, ahora, bueno, en estos momentos no sé, con el problema del desabastecimiento que puede venir también, ¿no? Pero para que muchos lugares del mundo, en muchos lugares del mundo podamos tener diferentes alimentos en todo momento del año, la cantidad de kilómetros. Los principales alimentos son el garbanzo, ¿vale? Y el plátano, ¿vale? Un cereal que se ha incrementado muchísimo la producción y que principalmente viene de México, viene también de Rusia, de Australia, pero vamos, fundamentalmente de México, y el plátano, ¿no? La banana en este caso, ¿vale? Y luego tenemos, por otro lado, ¿vale?, vamos viendo diferentes elementos que van influenciando en todo el impacto social del proceso de producción de alimentos, ¿no? Donde el 80% de los productores son campesinos y campesinas, pequeños productores que soportan la producción del consumo alimentario mundial. Y la agroindustria es la que genera todo un sistema, ¿vale?, de alimentario que produce muchísimos huella de carbono, como decía, huella hídrica, como hemos hablado, y también el desperdicio alimentario, ¿vale?, que generan, como decíamos aquí, el 10% de los gases de efecto invernadero, siguiendo pues, los informes
Ministerio de Agricultura de España, un informe de Iberdrola, bueno, diferentes informaciones. De todas estas y cada una de las diapositivas que tengo, ¿vale? De todas estas y cada una tengo información, fuente, documentación e informes que a través de Gustavo o de David os puedo hacer llegar para que tengáis tanto la bibliografía como algún documento, alguno que quiera, ¿vale? O sea, que a Gustavo le pedís mi email y os lo envío sin ningún problema, ¿vale? Una vez que necesitamos, bueno, pues desperdiciar una serie de fruta porque a nivel estético desperdiciamos en España, somos el segundo país de la Unión Europea y un volumen de toneladas altísimo de desperdicio alimentario. Y además incorporamos otro elemento que influye sobre el medio y es la cantidad de nitrógeno, fosfatos, fertilizantes y nutrientes que estamos incorporando al suelo para aumentar la producción. Y vemos cómo África subsahariana no tiene prácticamente muchos, que los fosfatos se producen fundamentalmente en las minas de Bucra, ¿sabéis? En el Sáhara Occidental, fuente de conflicto, ¿vale? Minas que descubrió un ingeniero español y son fundamentales para el desarrollo y la mejora de la productividad agraria, ¿vale? En ese sentido, estamos contaminando los suelos y nosotros lo hemos visto en persona en Benín. En el norte de Benín los suelos están profundamente contaminados y los acuíferos están totalmente contaminados y tienen unos efectos directos sobre la población, fundamentalmente en la población que consume ese agua de esos acuíferos contaminada, ¿vale? O nos encontramos con un problema que es muy recientito, de enero de 2020, ¿vale? Que es la gran plaga que ha habido de langosta en todo lo que es el Cuerno de África. Aquí encontramos una serie de países que todos conocidos, Eritrea, Etiopía, Djibouti, Somalia, Kenia, Yemen, Omán, ¿vale? Países que están bajo los indicadores de Naciones Unidas entre los más pobres del mundo. Nos encontramos Yemen con un conflicto armado importante, nos encontramos Somalia con un conflicto armado importante, nos encontramos Etiopía, como sabéis, una realidad compleja y de donde se junta toda una serie de elementos que nos llevan pues como decía, a ir viendo cómo está afectando el medio ambiente y la intervención del hombre sobre el medio ambiente y tiene consecuencias en la producción de alimentos, nuestro modelo de consumo y nuestro modelo de producción alimentaria, nuestro modelo de producción alimentaria y nuestro modelo de consumo de alimentos, ¿vale? Y el cambio climático, cuyo impacto fundamental viene producido por la acción humana, tiene este tipo de consecuencias complejísimas para la producción en estos países del Cuerno de África, que es sustento cotidiano para la población, como decíamos, 80% de población campesina, que además es el 80% de la producción. Otro elemento es la cantidad de terreno que es propiedad de las mujeres. Y nos encontramos que solamente, ¿no?, Letonia y Lituania son los dos países del mundo en el que un 40%, más del 40% de la tenencia de la tierra está en manos de mujeres. El resto está en manos de los hombres. Aquí hay una desigualdad de género en el acceso a la producción de la tierra. Y cómo, aunque sean los menos productores de huella de carbono, de huella hídrica y de huella ecológica, son los que a la vez el cambio climático más perjudica a los más pobres, ¿vale? En el año 2008, cuando se produjo la crisis alimentaria y la crisis económica que vivimos, todo por una crisis alimentaria, por una crisis hipotecaria, bueno, etcétera, etcétera, la crisis alimentaria vino porque mucha parte de los fondos que estaban destinados a las hipotecas se invirtieron en los precios de los alimentos, ¿vale? Y al invertir en los precios de los alimentos, unido a una serie de sequías, unido a los incendios que hubo en Rusia para la producción de cereal, etcétera, etcétera, generaron una escala de efectos sobre la población, ¿vale? Y que son muy interesantes de conocer cuando nosotros trabajamos por personas concretas en lugares concretos. Y lo vamos a ver posteriormente con un pequeño caso y con un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando hay una crisis alimentaria en la población, reducimos nuestra diversidad en nuestra dieta, retiramos a los niños de la escuela, id imaginando personas concretas con las que vosotros trabajáis, con las que vosotros colaboráis, en alguno de los lugares donde habéis estado, ¿vale? Pues retiramos a los niños de la escuela, reducimos, y somos una familia numerosa, yo tengo somos 6 personas en casa, 7 ahora mismo con mi suegro, entonces reducción del consumo familiar de alimentos, recortamos el gasto sanitario, nos vamos al campo a recoger hojas y frutos silvestres para hacer un pequeño incremento de nuestra dieta, un complemento de nuestra dieta, nos consumimos la reserva de semillas, nada más y nada menos, ¿vale? Nada más y nada menos. Consumimos nuestra reserva de semillas que nos impide, por lo tanto, al año que viene acceder a una producción nueva y, por lo tanto, tendremos que pedir un crédito, tendremos que pedir semillas o arrendar nuestro terreno. Necesidad, que veremos más tarde, necesidad de vender el ganado, matamos el ganado para comer, necesidad de vender la tierra, la prostitución como un medio alternativo de vida, de ingreso para sostener a la familia y luego lo que conocemos todos, que vivimos la emigración a larga distancia. Estamos hablando que en este punto de aquí arriba
La producción de alimentos, todo esto que hemos visto súper rápido en todos estos mapas, ¿no? Que ahora no sé si queda claro o no queda claro, pero al final el impacto sobre la producción de alimentos genera la sequía, el impacto del hombre sobre la producción de alimentos tiene unas consecuencias sociales que en muchos casos está produciendo la migración a larga distancia. Son las migraciones producidas por el clima, que son una de las consecuencias sociales más fuertes que estamos viendo, porque al final no le queda más remedio a la gente que emigrar, ¿vale? Vamos a hacer aquí una mini parada, ¿vale? No sé qué tal vais. ¿Alguien, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Estáis ya boquiabiertos, aburridos? Todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a hacer aquí una mini parada porque quería traeros, dentro de ese proceso de explicación muy rápida y un poco a lo mejor aturullada de este elemento de la producción alimentaria, un caso concreto. Porque así que sí que os iba a pedir 5 minutos de lectura y 2 minutos de reflexión. Mirando fijamente a esta foto que está tomada del corredor seco de Guatemala, ¿vale? Os voy a contar una pequeña historia, os voy a leer una pequeña historia para que intentemos poner nombre y apellidos y después interiorizar un poquito cómo nos interpela, ¿no? Cómo dejarnos acercar por esa realidad, eso lo hacemos en los talleres también, un poquito de reflexión, ¿vale? Y luego vamos a pasar a otra segunda reflexión, ¿vale? Voy a leerlo, ¿vale? Y os pido, pues eso, concentración, mirada fija y disposición para escuchar la realidad de unas personas concretas en el corredor seco de Guatemala. En este lugar, el cambio climático deja cultivos arrasados y estómagos vacíos. Es sinónimo de hambre y emigración. Aquí la agricultura es de subsistencia. Se come lo que se cosecha y la falta de lluvias ha hundido la producción un 80% en los últimos 6 años. El Banco Mundial estima que al menos 1,4 millones de centroamericanos serán migrantes o refugiados climáticos para el año 2050. Elida García es la líder comunitaria en un pueblo, El Naranjo, un caserío de unas 400 familias en la parte oriental de Guatemala, junto a la frontera con Honduras. Seguro que alguno de vosotros lo conoce o está por allí. Que ella recuerde, hasta este año, solo un vecino, un tal Otoniel, se había ido de mojado, inmigrante a Estados Unidos. En los últimos meses, sin embargo, unos cuantos han seguido sus pasos. Atrás han quedado sus mujeres con el resto de patojos, hijos a su cargo. En el caso, por ejemplo, de Mariana López, 32 años, tiene 7 hijos. La mayor tiene 17 años, el más pequeño año y medio. Yo lloraba porque no conseguíamos la comida, y también mi esposo. Él se decidió a ir porque él no conseguía saber cómo poder ayudarnos. Por eso nos dejó. Su casa está hecha a base de lodo con varitas de madre cacao y caña de maíz. Su dieta es aún más sencilla. El periodista les pregunta, ¿qué comen ustedes? Nosotros comemos tortillitas de maíz con sal no más. ¿Y cuándo fue la última vez que comieron otra cosa? Ya llevamos 3 semanas sin comer frijol. ¿Comen algún animal? ¿Gallina? Y sonriendo contesta, no tenemos gallina. O sea, que es un lujo cuando come frijol. Así una alegría conseguir jalar frijol. En el corredor seco de Guatemala la comida nunca ha sobrado. Sobre todo, granos básicos como el maíz y el frijol. La cosecha casi nunca alcanza para todo el año. Y tarde o temprano se acaba pasando hambre. El problema es que cada vez cumple menos, por culpa de los vaivenes del clima, que han echado a perder más del 80% de la producción. Danielis, la más anciana del lugar, no había oído hablar del cambio climático, pero tiene muy claro que antes llovía seguido y no había estos grandes soles que no se aguantan. El promedio de los últimos años es más de 20 días sin lluvia y han llegado a pasar más de 50 sin que caiga una gota. La plaga de la roya arrasó los cafetales guatemaltecos y el hundimiento de los precios internacionales del grano ha hecho lo propio con los jornales. Si no ha emigrado todo el mundo, es porque no puede permitírselo. El Naranjo está a 1 hora de distancia de la primera carretera asfaltada. Una vez allí se llega enseguida a la cabecera municipal, Jocotán. Nunca ha estado en Chiquimula, Mariana, la capital del departamento, ni mucho menos en Ciudad de Guatemala. En el Naranjo no hay coches,
lavadoras u otros aparatos electrónicos. Poder comer frijoles ya es todo un lujo. No hay actividad industrial, ni se consume casi nada que provenga de ella. Sus habitantes cultivan para comer y queman leña para cocinar. Esa es toda su huella ecológica. Apenas contribuyen al cambio climático y son de los que más lo sufren. Lo que en otras latitudes del mundo todavía parece una abstracción y se gestiona cambiando el termostato de casa, en este lugar amenaza la supervivencia y empuja a emigrar. Medio minuto de... Quería acercaros este testimonio de esta familia, de esta población del Naranjo, para que tuviéramos en primera persona una realidad del impacto del hombre a través de la modificación del clima en la producción alimentaria y las consecuencias concretas y precisas que tiene sobre posiblemente un lugar en que muchos de vosotros conocéis o habéis estado a través de Entre Culturas, habéis conocido de forma cercana, ya sea en Honduras, ya sea en Guatemala, ya sea en Nicaragua, ya sea en El Salvador, ya sea en Costa Rica, ya sea en Panamá o ya sea en Belice o en México, ¿no? Tenéis una presencia importante, ¿no? Pero también nos encontramos cómo el impacto del ser humano tiene consecuencias sobre la biodiversidad, con una gran pérdida de especies, y sobre los bosques. Aquí tenéis una imagen del 21 de agosto del año 2019, ¿no? La cantidad de incendios forestales que se estaban produciendo, fijaros, ¿no? Este cuadrante, prácticamente Madagascar entero, toda la franja oriental sur de África, toda la África del sur del Congo, Zambia, Namibia, eh, aquí Angola y todo lo que es el Brasil, ¿no? Poco a poco nos vamos comiendo, poquito a poco, la selva amazónica, con esa deforestación que en los últimos 17 años, 20 años, como la Amazonía, en la que vosotros también tenéis una presencia grande como Entre Culturas. Estaba el otro día con Fernando López, que estuvo por Madrid, ¿no? Y creo que muchos de vosotros lo conocéis, ¿no? Pues hablando un poco de la realidad, de cómo estaban viviendo el problema de la crisis también de la ecosocial que está viviendo la selva, y como él hablaba de esta otra selva que tenemos aquí por Madrid, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que la primera diapositiva del Ártico. Nos encontramos con lo que verdaderamente interesante es hacer un canal de navegación por el río Marañón, donde hace poquito han asesinado a varios líderes indígenas protectores guardianes de los bosques, que se llaman, ¿vale? Por el río Cayale, hacerlo navegable para que podamos transportar mercancías, ¿no? Mercancías, consumo, ganándole terreno y aprovechando uno de los recursos más importantes como es el agua y como es la selva de la Amazonía latinoamericana, ¿no? Y aquí os quería traer otro caso concreto, otro ejemplo de reflexión que escribió Chema Caballero a través del libro de Dengue se ha dormido, que son los pigmeos vaca del sur de Camerún. Están aquí, los pigmeos vaca, y que están en una situación importante. Son los pueblos indígenas que a día de hoy están reclamando también, con motivo de la crisis del coronavirus, que se puedan mantener aislados, que lleguen también provisiones de material en aquellos lugares que se pueda acceder o que permitan su conexión. Los pueblos indígenas a través de la FAO han reclamado pues eso, que lleguen mascarillas, que se tenga en cuenta a sus características culturales, que la información de prevención del coronavirus sea en su lengua concreta, tenga en cuenta sus cuestiones y sus procesos culturales, ¿vale? Que entienda cuáles son los sistemas también propios de prevención y tratamiento de enfermedades que tienen allí, y que haya una verdadera medida de aislamiento, porque podría ser devastador, como todos podemos pensar, ¿no? Estos son los pigmeos vaca de Camerún, que están sufriendo un acoso importante, y os voy a leer también en un minutito para avanzar un pequeño texto, ¿no? Los bosques tropicales de África ecuatorial proveen a los pigmeos de todo lo que necesitan para vivir.
animales para cazar, peces para pescar, miel, frutos, tubérculos y bayas para comer, o raíces, hojas y cortezas para sus medicinas. Incluso les permite, cuando hay abundancia de algo, intercambiar esos productos con sus vecinos bantúes por bienes u objetos que puedan necesitar y que ellos no fabrican, como puede ser sal, jabón, ropa o cartuchos para cazar. Años atrás también obtenían de estos las puntas de flechas y lanzas de hierro con las que cazaban, ya que ellos no trabajan ese metal. Sin embargo, hoy día la mayoría de los vacas han desterrado esos medios tradicionales y utilizan fusiles, muchos de los cuales los fabrican ellos mismos o continúan echando mano de las trampas de toda la vida. Lo que tradicionalmente ha sido un trueque, en estos momentos está siendo reemplazado por la compraventa, donde se ve envuelto el dinero, indicador claro de la asunción por parte del pueblo vaca de la economía de mercado. Se puede decir que toda la cultura vaca gira en torno a la jungla y depende de ella. Los vacas, sin sus bosques tropicales, no son nada. Esto muestra la enorme comunión que existe entre este pueblo y el medio en el que viven. Sin embargo, todo este mundo tradicional que durante generaciones ha arropado al pueblo vaca se está desmoronando a medida que la selva se detiene, deteriora o desaparece. Por no seguir. Por lo tanto, hasta aquí, en esta primera media hora, me quedan 10 minutitos menos, ¿vale, Gustavo? Y luego empezamos a debatir un poquito. Dos ejemplos concretos, dos casos concretos y una pequeña explicación rápida de las realidades que están viviendo los pueblos indígenas y los campesinos, que dentro de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale?, de Naciones Unidas del año 2015, valoraban como aquellos a no dejar atrás: campesinos, indígenas, mujeres y migrantes. Estamos hablando de dos ejemplos concretos de dejar atrás o de ver esa situación de desigualdad y de vulnerabilidad de los campesinos y de los pueblos indígenas. Unos objetivos, ¿no? ¿Cómo afrontamos ante esta realidad? ¿Qué podemos hacer? Que intentaban, pues, ¿no?, hacer frente a las 5 P, ¿no? Las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el partnership o el asociacionismo, para intentar, bueno, pues superar las limitaciones de los objetivos de desarrollo del milenio e intentar, pues, hacer frente a esta crisis económica, social y medioambiental ante lo que nos enfrentamos. Y ya vemos por lo menos que toda esta serie de elementos, el objetivo 6, 12, 13, 14 y 15, hacen una gran referencia al planeta. Parece que ahí tenemos una incorporación cultural y política de unas medidas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Aún así, en la evaluación del año 2019, pues prácticamente no hemos mejorado nada más que en el aire de las ciudades, ¿no? Ni en la calidad del agua, ni en la acidificación de los océanos, ni en la degradación de las tierras, ni en la pérdida de diversidad. Ahí tenemos la COP25, el Acuerdo de París y sus resultados tampoco satisfactorios, ¿no? Y esto está fundamentalmente basado porque la gran crítica que se les hizo o se les hace a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que verdaderamente no se cuestionan el modelo social y económico predominante en estas últimas décadas, que es el modelo basado en el crecimiento económico, en este modelo de producción que decíamos antes, basado en las energías fósiles, y este modelo de consumo exacerbado, como veis: consumo de dióxido de carbono, consumo de fertilizantes, consumo de agua dulce, pérdida de biodiversidad en los bosques tropicales, captura de peces marinos y transporte. Y podríamos hablar de muchos otros elementos. Realmente necesitamos un nuevo concepto de desarrollo, un nuevo modelo de desarrollo multidimensional. Un modelo de desarrollo que tenga y que comporte una dimensión no solo económica, como veis aquí abajo, sino una dimensión social, una dimensión territorial, una dimensión cultural y una dimensión ecológica. Esa es un poco la propuesta que tendría que tener una nueva manera de entender cómo hacer frente a esta crisis ecosocial que tenemos encima de nuestra mesa y que estamos viviendo sus efectos en estos momentos. Y aquí hay una pequeña tabla en la cual vemos las diferentes dimensiones de ese desarrollo humano integral: dimensión territorial, social, económica, cultural y ecológica, ¿vale? Y los diferentes modelos de desarrollo que podía haber y un poco dónde están incidiendo en esas dimensiones. Y nos vemos que el modelo de desarrollo predominante incide de forma directa, como veis aquí, en la dimensión económica, pero muy de forma suspende
en todo el resto de dimensiones. Mientras que otra serie de propuestas, como es la economía del bien común, el slow movement, la teoría del decrecimiento o incluso la teoría de la economía circular, ¿vale? Van a tener un mayor impacto en las otras dimensiones del desarrollo de la persona y del desarrollo de los pueblos, ¿vale? Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Pues si nos vamos al cuidado de nuestra tierra y a la encíclica Laudato Si, pues es reflexionar encima de la mesa qué papel tenemos nosotros como parte de sociedad civil, como Fundación Entre Culturas, como centros de estudio, como universidades, ¿no? Eso sería la parte académica, ya no solo sociedad civil, pero bueno, como parte de sociedad civil en este caso, para hacer frente a esos retos que suponen los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí empezaba este texto que os voy a leer con la frase de escucharás el clamor de los pobres y escucharás el clamor de la tierra. No sé si habéis oído que el Papa ha dicho, escucharás el clamor de los pobres, pero es que no lo habéis oído con motivo de la crisis de coronavirus, ¿no? No habéis oído el clamor de los pobres. Y escucharás el clamor de la tierra, parece que no lo habéis oído. Y lo que él decía es que lo escucharás de tal manera, como dice en la segunda, que descubrirás que no hay dos crisis separadas, una ambiental y una social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Descubrirás la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que todo el mundo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la ecología, la necesidad de un debate sincero y honesto, la grave responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. O dicho de otra manera, te adentrarás por el camino de la ecología integral. Yo leía estos últimos días una cierta obsesión, una reflexión acerca de claramente las causas que han provocado esta situación actual que estamos viviendo ahora. Preocupado por África, por una parte, que está empezando a sufrir los efectos de forma más intensa cada día en Benín, por ejemplo. Aunque me decían, nosotros el año pasado hemos pasado tuberculosis, fiebre de Lassa, no hemos pasado ébola, pero hemos pasado también meningitis, hemos pasado un sarampión. O sea que, bueno, tenemos una cierta resiliencia y una cierta preparación a hacer frente a este tipo de situaciones. Pero en Benín, 25% de la población rural no tiene acceso a agua potable, entonces tenemos una realidad difícil, ¿no? Pero bueno, claramente la reflexión que yo hacía y que voy a dejar encima de la mesa también para el cierre final es cómo hemos dejado ahora el medio ambiente, cómo hemos dejado la naturaleza y cómo no hay otra alternativa para salir de esta situación con una vinculación clara con la naturaleza. No sé si habéis o conocéis una plataforma que se llama Biotropía, ¿vale? Os recomiendo que si no la conocéis que entréis en ella, la veis, naveguéis y os intereséis por ese proceso y es un poco esa propuesta de la ecología integral, ¿no? Y yo un poco lo quería hacer a través de Entre Culturas, cómo la educación puede ser un elemento fundamental para esa educación, para esa transformación de la vida de las personas, ¿vale? Pero también desde una transición a una educación ecosocial, ¿no? Donde tenemos aquí a nuestra izquierda toda una serie de elementos, mente, corazón, ojos, oídos, estómago, manos y pies, ¿no? Y claramente la mente nos tiene que ofrecer una visión ecológica de la vida y su sentido, claramente, y este momento es más que nunca. El corazón nos tiene que generar misericordia y compasión. Los ojos, el otro día decíais, es importante la información y la sensibilización. Yo intentaba así un barniz muy rápido, a lo mejor os he aburrido, estáis todos dormidos porque no os veo, o sea que espero que no. La necesidad de tener una información real, una información concreta, una información precisa, una información realista, ¿no? Y luego la sensibilización, que está en el corazón, y está en el oído y en el estómago. Escuchar el grito de los empobrecidos. Lo he intentado transmitir con estos dos ejemplos concretos. Lo que nos pueda generar dolor, indignación, rabia, rebelión, las IES estas famosas, que siempre hay que reconvertirlas en algo. Para eso están las manos y los pies, que son los que nos van a hacer formar parte de esa transformación a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Yo creo que es un poco la conclusión que saco de toda esta realidad, de todo este módulo, y tenemos muchos espacios donde poder hacerlo, desde, como decíamos, desde nuestra alimentación, desde nuestro estilo, de nuestro consumo de la ropa, desde nuestra vivienda, de qué hacer con nuestro dinero, de cómo participar en movimientos, ¿no? El voluntariado, la implicación
desde nuestra participación pública, ¿vale? Desde nuestra contribución a las redes sociales, a cómo influir en nuestro entorno, qué transmitir, cómo transmitirlo, ¿vale? Y de ser voceros, de ser un poco referencia, ¿no? En nuestro modelo de transporte, ¿no? La reflexión que se hacía en Biotropía es, ¿estaríamos dispuestos como ciudadanos a ver restringida nuestra movilidad o a un estado de alarma en relación al cambio climático? Estamos viendo que están llegando los animales a las ciudades, que en Venecia hay delfines, etcétera, etcétera. Por muy simbólico que sea, muy puntual que sea, es muy simbólico, ¿no? Entonces, estaríamos dispuestos, ¿no?, a ver restringida nuestra libertad a un estado de alarma medioambiental, estar confinados o reducir nuestra movilidad o nuestro consumo de determinados productos por favorecer el desarrollo del medio ambiente. Y ahí lo dejo. Así que muchísimas gracias a todos, compañeros, y a vuestra disposición, si estáis ahí, para compartir dudas, inquietudes, reflexiones. Yo he dejado encima de la mesa una información, ¿vale? Una reflexión rápida, un poco darle unas pinceladas al módulo y ahora pues me gustaría escuchar vuestras reflexiones o vuestras opiniones, ¿no? Dejando pasar muy por encima a lo gran relevante que es ese modelo de desarrollo económico y qué alternativas al modelo de desarrollo y cómo a nivel individual. Y suelo hacer en los talleres, y ya me callo, que no me gusta sin que no salgamos de los talleres sin que ninguno asuma un pequeño compromiso en esa modificación del modelo de vida o de nuestras actuaciones, ¿no? Y del taller de Vigo, Ángela me mandó un calendario de interculturas y de ese taller yo saqué una conclusión y, por ejemplo, el champú pues ya no utilizo en base de plástico, sino que lo uso manual, ¿vale? Manual, de mano, ¿vale? Con lo cual, bueno, una pequeña contribución. Pues sí que os pediría que de aquí cada uno asuma el reto de, en este proceso de cuarentena, hagamos una acción más, porque sé que todos sois bastante comprometidos, en el impulso a alguna actividad concreta que permita una contribución en algo para mejorar las condiciones en esa conciencia ecológica que tengamos, ¿vale? Os pido a todos y cada uno una propuesta. Yo la voy a tener también, ¿vale? Pero os pido que cada uno la escriba, la piense, la reflexione y tome un partido más, una suma más de todo lo que hacéis. Y ahora ya, a vuestra disposición para escucharos y para podernos ir al aplauso cuando queráis. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ramiro. Yo también me he animado a ponerme un fondo verde. Me pica con David y tenemos 15 minutitos. A mí me gusta, muchas gracias, Ramiro, por la capacidad de síntesis, porque es verdad que es mucha información, como decía al principio, muy densa la sesión, con mucha información, pero creo que has dado con las claves de lo que queríamos reflexionar. Me gustaría escuchar vuestras reacciones respecto, sobre todo a la gente que ha llegado hasta esta sesión. Bueno, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Con qué os quedáis? Más allá de los mensajes que ha dicho Ramiro, que han podido seguramente subrayarlos, pero construyamos también este diálogo desde vuestra propia experiencia y desde el propio paso por este módulo, ¿sí? Más allá de hacerle preguntas a Ramiro, sino que podáis como reaccionar y ver un poco qué cosas os han llamado la atención, dónde queréis poner el foco, en fin, lo que queréis compartir, pero desde vuestra propia experiencia de haber pasado por este módulo. Si alguien se anima, que levante la mano. Porque entiendo que hay gente que ha pasado por el módulo, sí, ¿no? Sí. Gerardo dice que sí. Y me lo creo. Si Gerardo dice que sí, es que sí. O la gente que estuvo en Vigo, o sea, que estuvo en Vigo no, que estuvo con el taller de Vigo, lo mismo. María Jesús Vanciela, creo que ha levantado la mano. Así que... Bueno, yo he pasado y he quedado totalmente. María Jesús, yo personalmente no te oigo, ¿eh? María Jesús, no te escuchamos porque
tienes el retorno del propio audio. Me estoy escuchando yo, de hecho. Échale un ojo a tu micrófono y hablamos, ¿te parece? ¿Más? ¿Alguien que quiera compartir? Aquí voy poniendo un libro que se llama El hambre de Martín Caparrós, muy recomendable para el que lo quiera leer, ¿vale? O todas Sí, las... si sí. quieres luego, bueno, Luego, ya vale. en No, el mientras propio nadie se curso... animaba, yo ya sabes que sigo hablando. Sí, Tengo no, me cinco. refería a Ahí, que... Inés. Inés, y decía que si luego tú hay algo que no está puesto en el curso que quieras compartir de la última lectura o algo, lo ponemos en el material complementario de este módulo y ahí lo podéis acceder, ¿vale? Para no mandando por mail ni nada, para eso está hecho el curso, ¿vale? Perfecto, genial, gracias. Inés, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me ha gustado mucho el módulo y bueno, la hora esta que llevamos escuchándote. Nada, yo más que una reflexión era, bueno, una pregunta, porque yo, bueno, sobre la Declaración entre Culturas de Extremadura, pues estamos tomando ya, intentamos hacer ya como muchos pequeños pasos, ¿no? Cada uno nuestra forma de consumo y demás. Y entonces, bueno, yo tengo una disonancia cognitiva y es cómo se integra el querer comprar, o sea, el priorizar los productos ecológicos con el kilómetro cero, con el comercio justo. Hay veces que es como, no sé, como que a veces chocan, ¿no? Entonces, no sé si me puede aclarar un poquito cómo podemos hacer eso un poco, ¿no? Yo intento comprar las cosas que están en la tienda de comercio justo, que puedo comprar, la compro allí, por otro lado pienso, madre, vienen del Quinto Pino, pero digo, bueno, muy bien porque estoy ayudando bueno, pues a colectivos, bueno, pues a gente y comunidades que, bueno, pues que estoy defendiendo sus derechos y demás. Por otro lado, hay veces cuando compras cosmética ecológica o productos de limpieza ecológica, aunque cada vez más intentamos eso hacerlo en casa, sí es verdad que dice, también traen una huella ecológica porque vienen de lejos. Entonces, bueno, ¿cómo se puede casar todo este tipo de cosas? A ver si me puede orientar un poquito. Gracias. Claramente, pues hay una incoherencia en una relación de consumo de producto de proximidad y consumo de producto de temporada local, en mi entorno, en mi barrio. Madrid es una gran urbe, pero en ciudades más pequeñas o en entornos pequeños a lo mejor es más fácil, con el consumo de comercio justo. Es un equilibrio. Yo no te puedo contestar con franqueza y con sinceridad. Yo hago un ejercicio de equilibrio, es decir, yo colaboro económicamente con el sostenimiento del comercio justo a través de la compra de productos, ya sean alimentarios, textiles, de comercio justo, y a la vez pues intento manejar el cultivo de proximidad y compra de comercio compra de productos de proximidad. Pero, por ejemplo, el frutero de mi barrio no le permite Mercamadrid producto de tercera categoría, con lo cual tenemos una realidad difícil de acceder al producto de tercera categoría, que es el producto feo y que está dañado. Entonces, no podemos adquirir. Entonces, tenemos que irnos a una cooperativa ecológica o tenemos que, bueno, pues aceptar el producto de un comercio de proximidad, ¿vale? No, o sea, soy posiblemente la persona más incoherente dentro de mi coherencia. O sea, al final es un ejercicio. No sé si alguno tiene otra respuesta para ella. Yo la tengo. O sea, claramente que traemos desde Perú miel o desde Nicaragua miel de primera categoría, de primera calidad, estamos ayudando a los productores. Bueno, pues yo prefiero en ese momento fortalecer el tejido social allí, el tejido empresarial de los productores, aunque es verdad que muchos de los productores de comercio justo intentan acceder al mercado local también, con lo cual... No sé, que alguien aporte algo más, porque aquí yo poco puedo decir más que la misma reflexión que comparto contigo, Inés. Si alguien quiere eso, contestar a Inés o tiene alguna experiencia, lo que sea. O sea, es un debate, un espacio de reflexión y de reacciones y nadie tiene las respuestas de este tipo de cosas, claramente. Yo tengo una pregunta, Ramiro. Bueno, una pregunta, una reflexión, no es una pregunta, es una reflexión quizá al aire, que es verdad que cuando uno ve este tipo de, o escucha, lee y indaga un poco más y ves estas cifras, da un poco como de ser bastante negativo.
Pero por otro lado, por sacar algo positivo, sacar algo positivo de todo esto, yo creo que en este momento, y confío, la gente, por un montón de razones, los ciudadanos, de hecho, dentro del parte del curso hay un epígrafe que dice la ciudadanía necesaria. La gente cada vez está más informada, más concienciada, más sensibilizada. Es verdad que hay mucho por hacer y seguramente a nivel político, ¿no? Donde se atascan o donde por intereses. Pero ¿no crees tú, lo digo también un poco para que este tipo de sesiones a veces te quedas con la sesión así como medio plof? De, ¡jo! Madre mía, ¿no? Y eso que estamos en una organización social que busca y que promueve el cambio social, pero también por rescatar la parte positiva de cómo la gente se organiza, cómo la tecnología está ayudando a eso, cómo la gente es mucho más, somos más colaborativos, a pesar de que sí, hablamos del individualismo y tal, pero ¿no crees tú que esa nueva ciudadanía desde luego da una mayor luz y esperanza a pesar de las cifras, a pesar de los mapas, a pesar de la sequía, a pesar de las migraciones? Si no da la sensación de que, ¿no? De que un poco ya como que es tan complejo. No sé cómo lo veis, ¿no? El hecho de que uno escucha iniciativas, webs, movimientos, jóvenes que se están organizando contra campañas, ¿cuándo se dice? Cuando hay congresos o, ¿cómo se dice? Cuando hay algún tipo de evento internacional. Simposio, no, no, no. Sí, no, esto que había Cumbre. ahora, cumbre, eso. Yo creo que, ¿no? Que hay que tener también un poco de mirada de esperanza, ¿no? Creo yo. Sin lugar a dudas, yo aporto que claramente el mundo occidental, en todos sus sentidos, en todos sus aspectos, a pesar de que tengamos ejemplos contrarios o notorios de que no funciona, como la COP25 o Trump o la debacle un poco del Acuerdo de París, nos encontramos con que cada vez han pasado 30, ¿no? 92, 30 años de la Cumbre de Río. Yo creo que hay una mayor concienciación social acerca del cambio climático y del impacto medioambiental. Hay que trabajar mucho, yo creo que de forma pedagógica, ¿no? Y hay que sensibilizar todavía mucho, informar mucho, porque, como decía antes, ¿no? La gran reflexión es nadie nos hemos dado cuenta del verdadero impacto que está teniendo esto en nosotros, y nadie estaríamos a lo mejor dispuestos a haber sufrido un confinamiento o un estado de alarma que nos restringiera nuestra movilidad por cuidar el medio ambiente y por preservar, porque lo estamos destrozando de forma masiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una conciencia social y una conciencia política mucho mayor, mucho mayor. En España, no lo dudo, el proceso es muy lento, es muy paulatino y todo está en contra, es remar a contracorriente. Creo que además las organizaciones sociales ahora debemos ser en este momento mucho más líderes, mucho más responsables, muchísimo más impulsoras de esa transformación que planteamos, y debemos como abanderar y liderar en este momento ese proceso de cambio para que el resto de ciudadanía, el resto de ese tejido social que está y del resto de ciudadanía que está un poco atónita o inexperimentada con esta situación, realmente pueda reflexionar sobre ello. Por lo tanto, aquí yo lanzo una aportación de que tenemos que ser ahora, en estos momentos, más activos, más informadores, más pedagógicos, más impulsores, muchísimo más proactivos en toda nuestra intervención y en todo nuestro planteamiento, porque es clave para que después, a la salida de esta situación, tengamos una manera de hacer diferente, ¿no? Y que la recuperación económica de España con el desgaste de puestos de trabajo venga por un proyecto ecosocial. Hay que trabajarlo. No sé si conocéis Fundación Conama. La Fundación Conama está trabajando seriamente en una propuesta ecológica, entre comillas, para la salida de esta crisis, para mejorar un poco la situación desde una perspectiva ecosocial. Entonces, Gustavo, yo siento que en mis cifras el jarro de agua fría es directo, porque cae sobre todo, es como madre mía. Pero lo que he querido es luego pues llegar a un final un poco rápido de todos y cada uno podemos contribuir, y mi conciencia es que a día de hoy nosotros nos dedicamos a un seguimiento bastante minucioso de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y claramente hemos encontrado, con relación al cambio climático y temas medioambientales, una mayor respuesta en estos últimos meses, en últimas legislaturas, ¿sí? O sea, no solamente en esta última, en este momento.
Contradicciones, pues mira, que toda la ayuda oficial al desarrollo, perdón, toda la ayuda humanitaria se ha quedado cancelada a expensas de atención médica en España, con lo cual, pues los vulnerables también los dejamos atrás con medidas políticas, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. No me enrollo por eso. Muy bien, tenemos a dos personas que son Ángela, Perdón. Ángela Oquiga, no sé quién de los dos, ha levantado la mano, y por último Javier Romero. Quedan 5 o 6 minutitos, ¿vale? Vamos a intentar, pues eso, ser más breves. Perdón. Hola Ramiro, muchas gracias por la charla. Bueno, un poco has contestado a lo que iba a preguntar. Tengo la sensación que después de esta crisis algo tiene que cambiar. No paro de leer artículos y reflexiones de que el mundo se está quejando, este modelo de producción es insostenible. Incluso el otro día escuché al Papa diciendo que Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces y la naturaleza no perdona nunca, ¿no? Y a lo mejor a veces tengo la sensación de que se estaba quejando tanto, que le estaba doliendo tanto lo que estábamos haciendo, que nos ha dicho, si paráis un mes o dos, fijaros cómo recupera la tierra, cómo recuperan los ríos, cómo recuperan los mares. No sé, sin ser muy apocalíptico, pero habrá un cambio de época. Ya no digo cambio de formas de consumir y de producir, sino de que nuestros políticos, ahora que tenemos a un primer ministro metido en la UCI en Londres porque le ha atacado a él y ha visto lo vulnerable que es, era de los que decía que había que darse la mano. No sé, digo si piensas, sueñas, crees, o soy un poco iluso de que esto puede provocar una nueva era, dicho así. Sin duda, sí, sin duda. Javier, no quiero robarte tiempo. Y luego, si no, pues yo cierro un poquito, pero Javier, por favor, gracias. Ahora te contesto, Kigan, que estoy completamente de acuerdo. Javier, ¿qué tal, Javier? Hola, sí, Ramiro. Gracias por esta fantástica exposición que nos deja a todos con el alma un poco en que tenemos que ser optimistas. Lo que yo no tengo claro es el foco dónde lo estamos poniendo. Si el foco lo estamos poniendo en las posturas personales, que evidentemente son así, porque además las posturas personales crean en fin, filosofía de vida para nosotros y para el resto de los que nos acompañan. Pero si el foco está en nuestra postura personal en lavarse, ducharse en lugar de bañarse, en coger el coche de un 2 en lugar de uno, esas historias que siempre estamos poniendo encima de la mesa, que también hay que hacerlas. Pero luego, es decir, ¿hay algún tipo de estudio en el que nos diga qué tipo de incidencia porcentual, por ejemplo? En la solución global, este tipo de posturas personales en porcentaje sobre la incidencia de la solución global. Hay estudios, Javier. Porque claro, si resulta que lo que tenemos que cambiar es el método, es el modo, es el sistema, el cambio del sistema económico, vamos a ver, lo digo porque hay que hacerlo, porque se hace, pero digo otra serie de ventajas. Pero el que nosotros deberíamos meter el foco fundamentalmente en ir a cambiar el sistema económico. No nos debemos dar cuenta que, según dice Stiglitz, pues el 1% de las personas tienen los que el 99% de las personas les falta. Es decir, si toda la industria en general está funcionando en función, toda la industria en general, toda la economía en general, está para salvar y para lo que necesitan o requieren el 1%, es decir, poco podemos hacer el 99% restante. Porque mientras el 1% siga pidiendo que quiere desayunar por las mañanas 7 veces oro molido, y haya gente que está dispuesta a dárselo, y la economía mundial esté puesta al servicio de ese tipo de personas, que es el 1%, pues poco podremos hacer individualmente.
Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible hablan de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y establece quién tiene más responsabilidad. Y ahí están los estados, ahí están los organismos internacionales, ahí están las universidades, están las empresas, están la sociedad civil y están los ciudadanos en particular. O sea que, en principio, tenemos todos una responsabilidad compartida pero claramente diferenciada y en magnitudes claramente diferentes unos de otros. Eso está claro. En segundo lugar, hay experiencias, ahora mismo me viene a la cabeza una que se llama Carro de Combate, Consume hasta morir. Son experiencias que están un poco aglutinando todo lo que es el consumo de ciudadano, cómo tiene impacto sobre la economía, que tiene impacto sobre el proceso productivo, etcétera, etcétera. Yo creo sinceramente que las pequeñas contribuciones de los ciudadanos son ejemplo pedagógico muy fuerte y nosotros tenemos diferentes camisetas, gorros, posiciones, somos activistas en una fundación, pero trabajamos políticamente, somos voluntarios, nos informamos, tenemos nuestro trabajo, muchos en la educación, tenemos elementos de transformación que pueden ser útiles. Claramente que el poder está ahí arriba y el poder es difícil transformarlo, pero creo que esta crisis, y hablando con Keegan de esto o respondiendo, creo que esta crisis nos obliga a repensar. Y lo que sí que decía, aquí sí que lanzo que se nos va la hora, pero pongo en valor que las organizaciones de sociedad civil tenemos una responsabilidad muy fuerte de intentar guiar el camino ahora a la salida de esta crisis con unas propuestas muy claras, muy precisas y muy definidas de ese nuevo modelo de desarrollo económico que puede ser la economía circular o que puede ser otro, o que puede ser un mixto o un progresivo, un combinado que nos lleve a una mejor armonización y armonía con el sistema. Yo creo, es una reflexión así a bote pronto y bueno, pues nada, sí, os paso la presentación y lo que necesitáis, bibliografía, estoy a vuestra disposición para lo que queráis en todo momento, a título personal y colectivo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramiro, y a todos y todas por esta sesión. Y vamos a cumplir exactamente con la hora. Y nada, invitaros para que quede claro el próximo martes, si no digo lo contrario, que lo escribiré en el propio curso donde tenéis la parte de novedades, a las 7 menos 10, la sesión de género. El enlace sigue siendo el mismo. Cualquier duda, consulta y lo que acaba de decir Ramiro de los materiales o la presentación la pondré ahí mismo, ¿vale? Cuidaros mucho y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Chao, gracias.